Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Aquí estamos continuando con nuestra serie de 100 verbos importantes en inglés. Si ya has visto la primera parte, aprendimos estos mismos verbos, pero en el tiempo presente forma positiva. La forma positiva sabemos que usamos para hablar de la realidad, para afirmar o declarar cosas que son verdad. Ahora vamos a usar los mismos verbos, los mismos 100 verbos, pero aprender la forma negativa en el tiempo presente. Y vamos a empezar con parte 1 acá, con verbos 1 a 25 en este video, en la forma negativa. Estas son las mismas definiciones y términos gramaticales que aprendimos en la parte con la forma positiva. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo repasando acá. Ya sabemos que es un pronombre de sujeto. Son cosas como I, he, que sirven como el sujeto en una oración. Ya sabemos muy bien que es un verbo. Es lo que estamos aprendiendo en estos videos. Y yo siempre empiezo con dar el verbo en la forma de infinitivo, es decir, la forma no conjugado. Y luego conjugamos el verbo. Y como ya dijimos, esta vez en este video vamos a conjugar el video, o sea, el verbo en el tiempo presente, forma negativa. Vamos a empezar con comparar la forma positiva a la forma negativa. Y vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a comparar el verbo to be en la forma positiva y luego negativa para el verbo to be. Y después vamos a aprender cómo conjugar los otros verbos en el tiempo presente forma negativa. To be sabemos que es un verbo especial, es el verbo más común y muy irregular. Entonces tenemos que separar el verbo to be de todos los otros verbos. Entonces, para empezar, ya hemos aprendido en la parte anterior de esta serie de los verbos, aprendimos cómo conjugar el verbo to be en el tiempo presente de forma positiva. Acá tenemos las mismas conjugaciones. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y tenemos un ejemplo, you are American. Tú eres estadounidense. ¿Cómo podemos decir que tú no eres estadounidense? ¿Cómo vamos a tomar estas formas positivas y convertirlas en la forma negativa? Con el verbo to be, lo único que tenemos que hacer en el tiempo presente es añadir justo después de la conjugación de to be, la conjugación acá, vamos a añadir la palabra not. Not. Es decir, I am not. You are not. He is not. We are not. You are not. Y they are not. Una cosa que quiero destacar es que hay varias contracciones que podemos formar con estas conjugaciones, pero no vamos a entrar mucho en los detalles ahora. En otros cursos ustedes pueden aprender más sobre las contracciones. Este video es para principiantes y vamos a enfocarnos solamente en esta forma larga, la forma sin contracción. Y es así de simple con el verbo to be. Tomamos la forma positiva y añadimos not después de la conjugación. Mira, acá decimos you are American, you are not American. ¿Ya? Es muy simple. ¿Cómo podemos decir que él no es estadounidense? He is not American. ¿Ok? They are not American. Así.
Esto funciona solamente con el verbo to be. Tomamos la forma positiva y añadimos not. Pero con todos los otros verbos hay una estructura un poquito diferente, donde vamos a usar lo que llamamos un verbo auxiliar. ¿Qué significa esto? Bueno, acá sabemos que tenemos algunos términos gramaticales, tal como base verbal, y eso es lo que resta cuando quitamos to del infinitivo. Por ejemplo, to call es la forma de infinitivo. Si quitamos la palabra to, nos queda call. Call es la base verbal. Con estos otros verbos vamos a usar esa base verbal como, bueno, como la base. Es el verbo principal que queremos conjugar. Y vamos a combinar ese verbo con otro, con un verbo auxiliar. Hay dos opciones. Don't significa en la forma larga, do not. Y número dos, doesn't. Doesn't. Es una contracción, pero la forma larga de does not. Ok, vamos a acá usar las formas de contracción. Don't y doesn't. Vamos a ver cómo usamos don't y doesn't para formar la forma negativa. Acá tenemos el verbo to have, tener, en la forma positiva del tiempo presente. I have, you have, he has, we have, you have, they have. Sabemos que todas las conjugaciones son iguales a la base verbal, es decir, tenemos el infinitivo to have, quitamos to y nos queda have. La base verbal. Todas las conjugaciones son iguales a la base verbal, menos la tercera persona singular, es decir, la conjugación de he, she, it. Es un poco diferente. Y en la mayoría de los verbos, lo que pasa en la tercera persona singular es que tomamos la base verbal y añadimos una letra S. Acá la conjugación en la tercera persona singular es un poco irregular. Lo importante que destacar es que esta conjugación es diferente que las demás. Esta es la forma positiva. ¿Cómo podemos formar la forma negativa? Vamos a añadir estos verbos auxiliares. Mira, tenemos don't y doesn't, ¿ok? Tomamos la forma positiva, have, has, y vamos a añadir enfrente de la conjugación don't en todas las conjugaciones menos esta tercera persona. Acá vamos a añadir doesn't, ¿ok? Que mira, que acá la tercera persona es irregular, es diferente. He, she, it tiene una conjugación diferente. Y lo mismo acá. Todas las conjugaciones acá tienen el verbo auxiliar don't. I don't have, you don't have, he doesn't have. Y fíjate en otra cosa. Acá la conjugación es has, pero en la forma negativa vamos a usar la misma base verbal, have. Entonces, para resumir, en la forma negativa, el verbo usa, todas las conjugaciones usan la base verbal. Mira, to have es el infinitivo. Las conjugaciones vamos a usar have. La única diferencia acá es que esta conjugación de he, she, it usa doesn't como el verbo auxiliar enfrente de la base verbal de have. I don't have, you don't have, he doesn't have. Nuestro ejemplo, you don't have 2 dogs. You don't have 2 dogs. Tú no tienes 2 perros. Si queremos decir que él no tiene, vamos a decir he doesn't have 2 dogs. Y así vamos a seguir este mismo patrón para todos los otros verbos. Entonces va a ser muy fácil. Mira, don't, doesn't. Don't, doesn't. Don't, doesn't. Y siempre la conjugación después, la base verbal,
vamos a usar la base verbal. Es decir, como muy parecido al infinitivo. Es la forma de infinitivo solamente sin la palabra to. Solo tenemos que recordar don't, doesn't más la base verbal. Número 3, entonces vamos a seguir practicando con este mismo patrón. To do, sabemos que significa hacer, como realizar alguna tarea. I don't do. You don't do. He doesn't do. You don't do your homework every night. You don't do your homework every night. Tú no haces tu tarea todas las noches. Y si él tampoco lo hace, he doesn't do his homework every night. He doesn't do his homework every night. Número 4. To say. Sabemos qué significa decir. I don't say. You don't say. He doesn't say. You don't say what you think. You don't say what you think. Tú no dices lo que piensas. Si él tampoco lo hace, he doesn't say. He doesn't say what he thinks. What he thinks. Vamos a cambiar esta segunda parte también, pero esta parte cuando decimos he thinks es la forma positiva. He doesn't say what he thinks. En esta oración, mira, la primera parte está en la forma negativa, pero la segunda parte es la forma positiva. You don't say negativa. What you think positiva. Lo mismo en español. Tú no dices negativa. Tú lo que tú piensas positiva. Número 5. To go. Ir. I don't go. You don't go. He doesn't go. You don't go home after school. You don't go home after school. Tú no vas a casa después de la escuela. Si él tampoco va, decimos, he doesn't go. He doesn't go home after school. Número 6. To get. To get. Sabemos que significa conseguir o obtener o como sacar de algún lugar. También puede significar entender, como cachar algo. Y también lo usamos este verbo como base para formar muchos verbos preposicionales para hablar de un cambio de estado. Podríamos dar una clase entera sobre el verbo to get, porque es muy multiuso. Acá solamente vamos a usar la definición de conseguir o obtener. I don't get, you don't get, he doesn't get. You don't get your news from the internet. You don't get your news from the internet. Tú no obtienes tus noticias del internet. Si ella tampoco lo hace, she doesn't get her news from the internet. She doesn't get her news from the internet. Número 7. To make. Significa hacer, como en el sentido de crear, construir algo. También significa ganar, como ganar dinero o cometer errores. Que mira, tenemos una traducción de hacer. Dijimos antes que to do también significa hacer. To do significa hacer en el sentido de realizar una tarea o acción. To make significa hacer en el sentido de crear o construir algo, o ganar dinero o cometer errores. I don't make, you don't make, he
doesn't make. You don't make websites for companies. You don't make websites for companies. Tú no haces sitios web para compañías. Si ella tampoco hace eso, she doesn't make websites for companies. She doesn't make websites. Número 8. To know. To know. Saber o conocer. Saber información o conocer a una persona. I don't know. You don't know. He doesn't know. You don't know my parents. You don't know my parents. Tú no conoces a mis papás. Si él tampoco los conoce, he doesn't know my parents. Número 9. To think. Significa pensar. También puede significar creer si estás expresando tu opinión. I don't think. You don't think. He doesn't think. You don't think too much. Tú no piensas demasiado. Si él tampoco lo hace, he doesn't think too much. 10. To take. Significa tomar. Pero no lo usamos en el sentido de beber. No decimos to take como sopa o una bebida. De otra forma significa tomar, pero no en el sentido de beber algo. Solamente tomar. I don't take, you don't take, he doesn't take. You don't take vitamins. You don't take vitamins. Si ella tampoco toma vitaminas, podemos decir she doesn't take vitamins. She doesn't take vitamins. Un poco de repaso. Número 1, aprendimos que la forma de conjugar to be en la forma, o sea, la forma negativa es un poco diferente que los demás verbos. ¿Cómo podemos decir en inglés, tú no eres estadounidense? You are not American. Con to be tomamos la forma positiva, I am, you are, he is, y simplemente añadimos not después. I am not, you are not, he is not. You are not American. Nuestro segundo ejemplo, ¿cómo decimos tú no vas a casa después de la escuela? You. Acá con los otros verbos sabemos que vamos a usar un verbo auxiliar de don't o doesn't. Usamos don't con todas las conjugaciones, todos los pronombres, menos la tercera persona singular, es decir, he, she, it. Entonces vamos a decir you don't go home after school. You don't go. Número 11. To see. To see. Ver. I don't see. You don't see. He doesn't see. You don't see me. You don't see me. Tú no me ves. Si él tampoco me ve, he doesn't see me. He doesn't see me. 12. To come. Venir. I don't come. You don't come. He doesn't come. You don't come home early on Fridays. You don't come home early on Fridays. Tú no vienes a casa temprano los viernes. Si ella tampoco lo hace,
She doesn't come. She doesn't come home early on Fridays. 13. To want. To want. Querer. I don't want. You don't want. He doesn't want. You don't want to go home. You don't want to go home. Tú no quieres ir a casa. Si él tampoco quiere ir, he doesn't want to go home. 14. To look. To look significa mirar, en el sentido de como echar un vistazo, como mirar, pero no fijamente, no necesariamente prestar mucha atención, pero estás mirando. También puede significar verse, como tener la apariencia de algo. I don't look. You don't look. He doesn't look. You don't look good today. You don't look good today. No te ves bien hoy. Si él tampoco, podemos decir he doesn't look good today. He doesn't look good. 15. To use. To use. Usar. I don't use. You don't use. He doesn't use. You don't use soap to wash your hands. You don't use soap to wash your hands. Tú no usas jabón para lavarte las manos. Si él tampoco usa el jabón, he doesn't use soap to wash his hands. 16. To find. To find. Encontrar. I don't find. You don't find. He doesn't find. You don't find this difficult to believe. You don't find this difficult to believe. Tú no encuentras esto difícil de creer. Si ella tampoco, she doesn't find this difficult to believe. 17. To give. To give. Dar. I don't give. You don't give. He doesn't give. You don't give money to the poor. Tú no das dinero a los pobres. Si él tampoco, he doesn't give money to the poor. He doesn't give money to the poor. 18. To tell. To tell. Decir o contar. I don't tell. You don't tell. He doesn't tell. You don't always tell the truth. You don't always tell the truth. Mira, acá tenemos un adverbio de frecuencia acá, que va entre el verbo auxiliar negativo y la base verbal. Igual en español. Tú no siempre dices la verdad. O podemos decir, no dices la verdad siempre, o algo así. Acá es muy natural que vaya acá, entre medio. You don't always tell the truth. Si él tampoco dice la verdad, siempre podemos decir, he doesn't always tell the truth. He doesn't always tell the truth. 19. To work. To work. Trabajar o funcionar. Como trabajar, como hacer tu trabajo,
y funcionar como que no está roto. I don't work. You don't work. He doesn't work. You don't work from 9 to 5. You don't work from 9 to 5. Tú no trabajas de las 9 hasta las 5. Si ella tampoco trabaja durante esas horas, podemos decir she doesn't work from 9 to 5. 20. To call. Llamar. I don't call. You don't call. He doesn't call. You don't call your parents every day. You don't call your parents every day. Tú no llamas a tus papás todos los días. Si él tampoco está llamando a sus papás, los papás de él, podemos decir he doesn't call his parents every day. He doesn't call his parents every day. Un poco de repaso. Número 3, ¿cómo podemos decir tú no das dinero a los pobres? You, sabemos que vamos a usar el verbo auxiliar con you, el verbo auxiliar don't. You don't, acá tenemos das. You don't give money to the poor. You don't give money to the poor. 4. Tú no trabajas de las 9 hasta las 5. You don't, como decimos trabajar, o que tú trabajas. You don't work. You don't work from 9 to 5. 21. To try. To try. Tratar. I don't try. You don't try. He doesn't try. You don't try to be positive. You don't try to be positive. Si ella tampoco trata de ser positiva, podemos decir she doesn't try to be positive. 22. To ask. To ask. Preguntar o hacer preguntas. I don't ask. You don't ask. He doesn't ask. You don't ask good questions. You don't ask good questions. Tú no haces buenas preguntas. Si él tampoco lo hace, si él hace preguntas como sin sentido, he doesn't ask good questions. 23. To need. To need. Necesitar. I don't need. You don't need. He doesn't need. You don't need my help. You don't need my help. Tú no necesitas mi ayuda. Si él tampoco necesita mi ayuda, he doesn't need my help. He doesn't need my help. 24. To feel. To feel. Sentir o sentirse. To feel puede ser el resultado, lo que pasa cuando tú tocas algo, o como sentir alguna sensación por medio de tus 5 sentidos. También puede ser una emoción interior que sientes, expresar cómo te sientes. I don't feel. You don't feel. He doesn't feel. You don't feel sick. You don't feel sick. No te sientes enfermo.
Si ella tampoco, she doesn't feel sick. She doesn't feel sick. 25. To become. To become. Significa convertirse en, volverse, hacerse o llegar a ser. Expresa una idea de cambio, que una cosa cambia a otro, o una cosa cambia a otra cosa. I don't become. You don't become. He doesn't become. You don't become wiser with age. You don't become wiser with age. No te vuelves más sabio con la edad. Si él tampoco se vuelve más sabio, he doesn't become wiser with age. La última pregunta de repaso, ¿cómo podemos decir en español, o sea, en inglés? Tú no necesitas mi ayuda. You, ¿cuál verbo auxiliar usamos con you? You don't necesitas. You don't need. You don't need my help. Puntos extra. Puntos extras, ¿cómo podemos decir él no necesita mi ayuda? He, ¿cuál verbo auxiliar usamos con he? He doesn't need my help. He doesn't need my help. Este es el primer video. Como estamos continuando con los 100 verbos importantes en inglés, este fue el primer video de aprender la forma negativa en el tiempo presente de estos 100 verbos. Aprendimos verbos 1 a 25 y vamos a continuar en el próximo video con verbos 25, o sea, 26 hasta 50 en el tiempo presente forma negativa. Nos vemos allí.